por Radio Capital FM 91.3. Si querés comunicarte con nosotros, los podés hacer por vía WhatsApp al 221-4454-913. Si querés buscarnos en nuestras redes sociales, lo podés hacer como Radio Capital 91.3. Ahí nos vas a encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y si querés escucharnos por la web, lo podés hacer por www.radiocapital913.com.ar. Vamos a ir directamente a la entrevista que tenemos del otro lado. Ya sabemos que la semana pasada, con el tema de la amenaza a Messi, salió a la luz todo este problema que está habiendo en la ciudad de Rosario. Tenemos sectores de la política como la de Patricia Bullrich que quieren militarizar el territorio, pero hay otros como la línea de nuestro entrevistado que dice que no es necesario o que ya fue hecho y el problema no fue resuelto. Creemos que es importante hablar de este tema y del otro lado para eso lo tenemos a César Milani, teniente general y ex militar de la República Argentina. César Milani, buenos días, te saluda Marco Fleming, Carlos Martín y Valentín Cueto, bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal, Marco? Bueno, un saludo a todos y un abrazo a toda la audiencia. Buen día, ¿cómo estás? Con todo esto bien. Que está pasando, que imagino que nos hace replantear un montón de cosas. Sí, ustedes me escuchan bien, ¿no? Te escuchamos perfecto. Sí, evidentemente y lamentablemente políticos de la clase de los que han hablado no solucionan ningún problema, traen más confusión al tema y lo hacen exclusivamente con un sentido electoralista y mediático para salir en las redes, etcétera. Por ejemplo, las declaraciones de Bullrich, en donde vuelve con la historia de que viene repitiendo hace ya bastante tiempo, varios años, de militarizar, ¿no es cierto?, al tema del narcotráfico o el combate contra el narcotráfico. Yo le recuerdo a Bullrich que ella fue ministra de Seguridad 4 años. Sí. Es decir, 4 años ministra de Seguridad. Y el problema en Rosario, como en el conurbano del Gran Buenos Aires, siguió. Y en tantas otras ciudades, ¿no es cierto?, que sabemos que está pasando el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas no están preparadas, adiestradas, instruidas, ni nada por el estilo para actuar contra el narcotráfico. Los que tienen que actuar contra el narcotráfico son las fuerzas federales. Para eso, yo lo que estoy proponiendo es una solución inmediata, pero no la solución definitiva. Esto tiene que ir acompañado con una reforma fuerte en la justicia, en el servicio penitenciario, hacer cárceles más grandes, pero mucho más grandes, y lejos de los centros urbanos, de tal manera que los capos narcos que son, detenidos y que son puestos a disposición de la justicia, del servicio penitenciario, no tengan posibilidad de dirigir las actividades ilegales de adentro de las cárceles como está pasando ahora. Para eso hace falta una fuerte inserción de fuerzas federales, Gendarmería Nacional principalmente, Prefectura y Policía Federal en los grandes centros urbanos, de tal manera de cercar a las bandas delincuentes y las policías provinciales entrar casa por casa en un operativo que puede durar 2 meses o 3 meses y sacarlos a todos y ponerlos entre rejas a todos. No sé, y eso va a desarticular y ganar el territorio, es decir, la presencia del Estado, que se vea que el Estado Nacional, a través de las fuerzas federales, ¿no es cierto?, están manejando el territorio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal no son ilimitados la cantidad de fuerzas que tienen. Por eso que yo estoy proponiendo que el Ejército, como lo hizo en su momento, cuando fui jefe del Ejército, lo pudimos hacer, se ocupe, colabore en forma fuerte, es decir, ¿no es cierto?, en forma importante, en cuestiones que en este momento está haciendo Gendarmería y que no hacen al combate contra el narcotráfico, pero sí colaboran, es decir, custodia de objetivos estratégicos como las centrales nucleares, todo lo que es la frontera, especialmente la frontera norte, reforzar la frontera norte de tal manera de desafectar fuerzas federales, como puede ser la Gendarmería o pueden ser otras fuerzas, ¿no es cierto?, a el combate del narcotráfico en el marco interno. Esto sería una primera etapa para después avanzar en otras etapas más. Esto tiene que obedecer a un plan estratégico importante. No pueden salir dirigentes políticos ni ministros de seguridad, mucho menos ministros. Hoy ministros como han salido Sabina Frederick, que salió hace poco diciendo de que le podemos pedir a Messi que
que haga una campaña para el desarme, esta barbaridad, o Bernie que sale diciendo que en 15 días soluciona el problema, bueno, o mucho menos Aníbal Fernández que sale diciendo, ¿no es cierto?, de que el narcotráfico ganó la batalla. Bueno, estas cuestiones... Justo ahí yo quería hacer un hincapié sobre lo que dijo Aníbal Fernández, porque lo que genera ese dicho es un gran descontento y hasta una suerte de fracaso a la hora de atacar este tipo de problemáticas. No, pero es alarmante, porque el narcotráfico no solamente no ganó la batalla, no la va a ganar tampoco, porque el Estado va a reaccionar definitivamente, y para eso hace falta, ¿no es cierto?, políticos que tomen muy en serio las cuestiones, que tengan planes estratégicos a largo plazo, y como dije, y como vuelvo a repetir, no solamente en Rosario, en el Gran Rosario, poner fuerzas federales, o que las fuerzas federales que hagan falta, no solamente en el Gran Rosario, sino en el conurbano bonaerense y en otros puntos importantes y neurálgicos del país. Entonces, cuando hagamos y actuemos como corresponde, ¿no es cierto?, seriamente, vamos a dejar de decir pavadas en los medios de comunicación como esta que dijo Fernández, que no sé cuál es el sentido que ha tenido en decirlo, ¿no? ¿Y crees que entonces lo de Patricia Bullrich es meramente un dicho de campaña? Pero por supuesto, ustedes imagínense en el ejército que tiene material y elementos letales, yo quiero decir letales, es decir, el ejército no tiene bastones, ni tiene escudos, ni tiene antimotines, ni tiene escopetas, ¿no es cierto?, para entrar, no, tiene elementos letales, que son fusiles, tanques mecanizados, artillería, todo mata, es decir, está preparado para entrar en guerra, ¿no es cierto?, en caso que haya una invasión de otra potencia. Bueno, para eso está preparado el ejército. Imagínense ustedes el ejército desplegado en un lugar, en un centro urbano, ¿no es cierto?, con gente adentro, que hay mucha gente mezclada en esto, inocente, que no tiene nada que ver, y aunque no sea inocente, tampoco, ¿no es cierto?, se la puede matar directamente por matarla. Es decir, esto es una barbaridad, una locura, no tiene ningún sentido. Yo he sido, yo he estado en el colegio militar, ¿no es cierto?, ya siendo jefe del ejército, y por supuesto que por la experiencia que tengo, el cadete es formado 4 años para ser oficial, el suboficial es formado 2 años para ser suboficial, en algunos casos 3, y los soldados son formados durante meses para ser soldados, pero para hacer una función específica, según el arma que tenga, según sea artillero, según sea ingeniero, según sea de comunicaciones, de artillería, de caballería. Entonces, ¿cómo podemos pensar que puede el ejército actuar contra el narcotráfico? Esto es una locura, y en los países que ha pasado o que han intentado involucrar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, llámese México, llámese Colombia, han tenido graves problemas. México, ni hablar, graves pero gravísimos problemas, ¿no es cierto?, con la institución ejército, en donde se han, digamos, visto totalmente sobrepasadas las autoridades, y en muchos casos con niveles importantes de corrupción dentro de la institución. Pero a su vez, ¿no es cierto?, tuvieron que preparar a las Fuerzas Armadas para otra cosa, no para un enfrentamiento externo con otro país, sino para, repito, para entrar, ¿no es cierto?, a un centro urbano, para entrar a un centro donde hay civiles, donde puede pasar cualquier cosa. Es una irresponsabilidad total lo que está diciendo Bullrich. La verdad que yo no entiendo cómo puede ser una persona así candidata a presidenta. César, Carlos Martín te habla. Sí. Mira, yo tenía una visión sobre esto, que creo que el trabajo fuerte para mí está centralizado en lo que sería prefectura, porque el control de la hidrovía para mí es más importante que el control del puerto, ¿sí? Y dentro de los controles, y volviendo a lo de Bullrich, quería preguntarte que en esa gestión compraron 4 lanchones a Israel, y me gustaría saber dónde están y si están operativos, y los costos. No, bueno, esto fue un tema que está en la justicia, está todavía dando vuelta en la justicia, ¿no es cierto?, con una denuncia penal, porque aparentemente, según la denuncia, los lanchones costaron más, mejor dicho, le salió al Estado más caro de lo que realmente estaba, o estipulado. digamos, estaba valorizado. Claro.
es decir, ¿no es cierto?, que deja grandes dudas, y no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de millones de dólares. Sí. Y segundo, no están en funcionamiento en su totalidad porque no cumplen los fines específicos para los que fueron comprados y para los que la prefectura lo necesita. Yo creo que la prefectura, perdón, una aclaración, sí, tiene un nivel importantísimo de trabajo en esto, de control, sí, ¿no es cierto? Pero sería muy importante para el Estado argentino, por eso digo que es un problema complejo y general, que la hidrovía y el canal Magdalena y todo lo que involucra todo este sistema que tenemos, ¿no es cierto?, en el Paraná, fuera controlado por el Estado y sus puertos fueran controlados por el Estado en forma directa y no por empresas privadas. Eso es otro tema, muy largo para hablar, pero que hace, ¿no es cierto?, al problema. En definitiva, prefectura puede trabajar bien en los lugares donde el Estado tiene el control absoluto de los puertos y tiene el control absoluto de las vías navegables. Teniente General, le habla Valentín Cueto. Le hago una consulta. Bien, le hago una consulta. Durante los años del macrismo, del 2015 al 2019, se discontinuó la implantación de los radares fronterizos que se estaban justamente poniendo en la frontera, justamente también para prevenir, claro, para controlar y prevenir el tema narcotráfico. ¿Hay alguna posibilidad de volver a ese plan? ¿Hay alguna posibilidad de implementar distintas maniobras que justamente desde el orden estratégico ayuden a controlar el tema del narcotráfico a partir justamente de los radares? Y si falta una decisión política en este sentido. Bueno, en realidad se discontinúa absolutamente. Ustedes saben que los radares eran fabricados, esto comenzó en la gestión mía cuando era jefe del ejército, un poco antes, con la ministra Garré, creo que comenzaron, ¿no es cierto?, la construcción de los radares, o digamos lo necesario para empezar a construir radares en INVAP. Se comenzó con un prototipo hasta que finalmente se implantó el primer radar. Yo recuerdo haber ido a la inauguración, ¿no es cierto?, cerca de Resistencia, muy importante, y de ahí más se siguió, ¿no es cierto?, a poco con la construcción de radares, porque el territorio argentino tenía un 80% de su espacio aéreo incontrolable, es decir, sin radares. Hay distintos tipos de radares, pero sin radares que pudieran controlar, ¿no es cierto?, avionetas o tipo de aeronaves, ¿no es cierto?, que no van directamente a los aeropuertos, es decir, que aterrizan en cualquier lado, como pasa con las aeronaves, ¿no es cierto?, que normalmente traen material ilegal o especialmente droga y aterrizan en cualquier campo. Son aviones muy chiquitos y tiene que ser detectado por radares que se encuentran, ¿no es cierto?, desplegados en todo el territorio. Se comenzó con eso, por supuesto, lo discontinuó el macrismo, porque el macrismo no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con el Estado. Lo único que ellos quieren es hacer negocios, nada más. Entonces, esto no representaba ningún negocio, se discontinuó eso, como se discontinuó lo que se estaba haciendo en FADEA, se retomó. Quiero decir que se retomó ahora, pero esto es muy difícil cuando se discontinúa algo, como pasó con Tandanol, como pasaron con las fábricas militares. El personal se va, se pierde conocimiento, se pierden elementos, se pierden equipos. Volver a poner todo en funcionamiento cuesta. Sé que hay un esfuerzo en esto, se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que, como digo siempre, en el área de defensa no es suficiente el FONDEF, ni es suficiente el esfuerzo, por más buena voluntad que haya. Creo que hay que poner muchos más fondos de los fondos que se están poniendo en defensa. Creo que hay que llevar el porcentaje del PBI del 0,8 o 0,9% que estamos ahora a un 1,5, 1,6% del PBI, lo que la Fuerza Armada, o que la defensa necesita para poder recuperar las capacidades perdidas, porque la Fuerza Armada no están bien, tienen material y equipamiento hace 40 años, y bueno,
Y en todo eso tenemos que a la su vez, ¿no es cierto?, fabricar radares, seguir con FADEA, con fabricación de los pequeños Pampa, que sirven por lo menos para vigilancia del espacio aéreo, no más, no tenemos aviones de combate. Bueno, hace falta, digamos, tecnológicamente actualizar la flota de mar, hace falta actualizar, ¿no es cierto?, la fuerza aérea con aviones de combate y aviones de transporte, y hace falta en el ejército una gran inversión para lo que son vehículos mecanizados, vehículos blindados, artillería y otros elementos más importantes. Esto no se hace con el FONDEF, es un esfuerzo, digamos, algo ayuda, pero no es lo que está necesitando la Fuerza Armada para poder en 8 años digamos, recuperar todas las capacidades perdidas en los últimos años. ¿Lo ve comprometido en este sentido al ministro Tayana? Sí, lo veo comprometido, pero le repito, con la buena voluntad sola no alcanza. Acá hace falta un esfuerzo de todo el Estado, y que el Estado entienda que tiene que darle muchos más recursos Estamos en comunicación. Estamos en comunicación con el teniente general César Milani. Estábamos teniendo recién una dificultad para escucharlo. No sé si quiere narrar nuevamente la respuesta que estaba dando. No, digo que respecto al ministro Tayana, sí lo veo comprometido y lo veo trabajando, pero vuelvo a repetir, con la sola voluntad, pero con la buena voluntad, y poco recurso no alcanza. Hace falta una inyección muy fuerte de recursos en la Fuerza Armada y en defensa para poder recuperar las capacidades, ¿no es cierto?, perdidas durante muchos años. A su vez, aparte de eso, imagínense, hay que, digamos, seguir trabajando en FADEA, en las fábricas militares, en Tandanor, en los radares. Bueno, es decir, es mucho el esfuerzo que hay que hacer desde el punto de vista presupuestario, y creo que esa es una deuda pendiente que tiene la sociedad argentina con el pueblo argentino, porque en definitiva las Fuerzas Armadas están para ser utilizadas cuando se las necesite, pero cuando se las necesite tienen que estar en plena capacidad para defender a la patria. O sea que César, habría que hacer una política de Estado de esto y equilibrar lo que es la provisión del recurso de lo que genera el PBI de la Argentina, equipararlo a lo que es el recurso que tienen los países de la región, que es el 1,5. Por supuesto. No hay ningún país de la región que tenga menos del 1,5% del PBI destinado a las Fuerzas Armadas o a defensa. Nosotros estamos en 0,8, 0,9. Claro. Esta es una forma, y el FONDEF no suple esta deficiencia, así que, digamos, es una colaboración, nada más, no es la solución. Claro. Por otro lado, también una cuestión que nosotros le queríamos preguntar, Milani, es que lo vemos muy crítico con el tema del litio en la Argentina. Estuvimos analizando los dichos de la comandante del sur de Estados Unidos, que defiende los recursos naturales de Argentina, Bolivia y Chile como si fuesen suyos. Entonces, mi pregunta va a qué rol debería cumplir el Estado argentino en esa situación, ya que entiendo que es una problemática, primero, de soberanía, segundo, de seguridad nacional, y tercero, meramente económico por los recursos argentinos. Bueno, yo les digo mi opinión. Ustedes saben mi ideología. Mi opinión es una sola. El Estado argentino tiene que estatizar, nacionalizar todos los recursos estratégicos y los recursos naturales que implican este tipo de cuestiones. La jefa del Comando Sur habla de disuasión integrada. La disuasión que ellos quieren hacer contra China y Rusia, y nos quieren involucrar a nosotros. Y para eso, en este momento, en donde está cambiando el mundo, un mundo unilateral, en donde Estados Unidos era la policía del mundo, a un mundo multilateral, nosotros tenemos que ubicarnos de tal manera de ser un país soberano y en condiciones de hablar con todos los países del mundo. Con Estados Unidos también, pero con China, con Rusia, con todos los países del mundo. Y estar en condiciones de controlar nuestros recursos naturales, porque ellos van por eso, o vienen por eso. Vienen para saber, ¿no es cierto?, que esta parte del mundo, digamos, del continente, llamémosle Centroamérica y Sudamérica,
es el patio de ellos, el patio trasero, como siempre dijimos, de ellos, y ellos controlan los recursos naturales. Y los recursos naturales que nosotros tenemos son los recursos naturales que el mundo va a necesitar en los próximos 20 años. Entonces, es nacionalizar todos los recursos naturales. Esta es la gran solución. Por supuesto, para eso tenemos que tener gobiernos, digamos, muy decididos, y gobiernos, yo diría, nacionalistas, y no gobiernos liberales, sino lo que en alguna parte de la sociedad está queriendo, ¿no? Entiendo. Y había un mito en algún momento de que en los territorios del sur, donde está Lewis y Benetton, también hay litio. ¿Usted está enterado de algo de eso? No, yo sé que hay, porque esto está, ahí se han violado tanta normativa que es increíble, que algunos funcionarios políticos o algunos políticos de la oposición hablen, ¿no es cierto?, sobre, bueno, sí, los mapuches, sí, es muy importante, como Pichetto, sí, los mapuches, sí, hay que sacarlos, porque por esto, por aquello, y resulta que el señor que tiene miles y miles de hectáreas en la frontera con un país vecino. Es decir, eso está prohibido por ley, sin embargo lo tiene. Entonces, se supone que ahí, porque es parte del limítrofe con la cordillera, se supone que puede haber una cantidad importante de recursos naturales. Recursos naturales son del Estado, no son del Lewis. Claro. Bueno, por eso digo, el litio, el petróleo, YPF, que quieren privatizar, Macri y sus amigos, que quieren privatizar aerolíneas, quieren privatizar todo lo que puedan privatizar, lo quieren privatizar. Bueno, esos recursos naturales los tiene que manejar el Estado, tienen que ser del Estado. Y de ahí podemos decir, bueno, que vengan empresas privadas y tercerizar algunas cuestiones, pero el Estado tiene que tener la sociedad, en la sociedad, la participación mayoritaria para controlar esos recursos y lo producido por eso. Milani, tenemos que mandar a una tanda publicitaria porque ya son las 9 de la mañana. ¿Nos podemos quedar en conversación y después de la tanda le hacemos unas preguntitas más? Bueno, ¿les puedo pedir algo? ¿Podrá ser que ustedes me llamen? Porque tengo ahora a 9, me están esperando en otra emisora. ¿Podrá ser que después de esto, digamos, cuando ustedes dispongan a la mañana, me vuelvan a llamar? Yo con mucho gusto, pero ahora estoy comprometido con esto. Perfecto, sí, lo volvemos a llamar en el resto del programa y terminamos de hacerle algunas preguntas porque la verdad que es bastante interesante y necesitamos un poco más de información. Bueno, con mucho gusto. Estábamos hablando con el Teniente General César Milani, con quien vamos a tener comunicación en unos minutos. Vamos a una tanda publicitaria y